La cadena nasal, oral y faringe, que vamos a hablar hoy, bastante reducido, le ruego que usted después revise con sus apuntes. La cadena nasal, vamos a partir por allí, va a estar es una estructura, es una cavidad que tiene el fin de recepcionar el aire inspirado, de tal manera que va a estar formado por dos cámaras, una cámara que se llama una cadena nasal derecha y otra izquierda. Ambas están divididas por un tabique nasal, que vamos a ver más adelante cómo está formado. Estas dos cavidades nasales, tanto derechas como izquierda, en su interior no es una cavidad hueca, como usted la puede ver aquí, sino que está formada por unos pliegues que vienen de las paredes laterales. Estas paredes laterales van a tomar ciertos repliegues de óseos y recubiertos por tejido mucosal, de la mucosa promental, es un epitelio pseudoestratificado, que vamos a ver que llamados cornetes, tanto el cornete superior, cornete medio y cornete inferior. De tal manera que el aire que circula va a circular, aquí vemos la figura de los cornetes como repliegues de la pared lateral hacia el interior de la cavidad nasal, generando ciertas cavidades en su interior. El meato inferior, el meato medio y el meato superior, así como el receso esfenoetmoidal. Es por estos meatos y el receso esfenoetmoidal es donde circula el aire. ¿Por qué es importante que el aire circule por la cavidad nasal? Porque cumple tres grandes características. La mucosa de la cavidad nasal y toda la cavidad promental permite que el aire pueda ser filtrado, permite que sea humectado y permite que sea entibiado, que son las tres grandes funciones que tiene la cavidad nasal en el proceso respiratorio. La cavidad nasal, por lo tanto, va a tener tres zonas, como vemos en la imagen derecha. Vemos que está formada por los vestíbulos nasales, principalmente formada por las alas de la nariz y las narinas, ¿no es cierto?, las fosas nasales. Vemos principalmente la región respiratoria que cumple las funciones que vimos anteriormente, que permite entibiamiento del aire, humectación del aire y filtración del aire. Y también va a existir las regiones olfatorias, que son estas regiones que tienen que ver con la recepción del estímulo de la olfacción, del nervio olfatorio, de uno de los órganos de los sentidos, que vamos a ver cómo en realidad llega ahí el nervio olfatorio. Pero también la cavidad nasal va a estar comunicada, por ejemplo, con los senos esfenoidales, con las celdas etmoidales, con los senos maxilares y con los senos frontales. Estas son cavidades que permiten que el hueso que forma el cráneo en la porción más rostral, los huesos que están correspondientemente, estamos hablando de los huesos frontales, estamos hablando del hueso maxilar, van a permitir alivianar el peso del cráneo y también permiten las características de filtrar, entibiar y humectar el aire que recepciona esta cavidad nasal. Esta nariz, ya, o la cadena nasal, es parte también formada en su porción más rostral o más anterior por esta serie de cartílagos, proceso lateral del cartílago del tabique nasal, cartílago alar mayor, cartílago del tabique nasal, que vamos a ver que se va hacia lo profundo en la cara más sagital medial, y algunos cartílagos alares menores. Qué bueno que la porción más anterior de la cadena nasal sea formada por tejidos medianamente blandos, pero también sirven también estructurales, lo que permite dar la forma de la cavidad nasal más rostral, ya, y permite la apertura de esta manera de estas narinas. ¿Ya? Si no fuera por esta formación cartilaginosa, no sería tan filtrado el aire que pudiera ingresar por las narinas, ¿ya? Pero también a la vez de un trauma o un roce, esta estructura permite cierta movilidad. En el interior de la cavidad nasal, ya pasando la porción ósea, nos damos cuenta que esta radiografía nos demuestra cómo se ve como hueco. Lo oscuro, como usted lo ve aquí en la esquina, lo oscuro significa que no hay estructuras óseas de alta densidad, por lo tanto no hay rayos X que lo retiran, excepto en las regiones óseas donde sí hay tejido óseo y de mayor densidad y sobreposición de imágenes, por lo tanto se ve más blanco, como los pequeños bordes, ¿no es cierto?, las crestas suborbitarias. Vemos también zonas que están negrecidas, producto de la presencia de estas cavidades huecas, donde hay menor densidad de huesos, sino que hay mayor densidad de aire, por lo tanto no capturan los rayos X y se ven más oscuros. Y esa es la ubicación de los senos maxilares, de los senos frontales, las celdas etmoidales. Vemos también la presencia de este seno esfenoideo, que también tiene cierta comunicación con la cavidad nasal, pero también vemos la cercanía que tiene este seno esfenoideo con la hipófisis, glándulas de gran importancia en el cuerpo.
En esta vista medial de la cadena nasal vemos cómo se forma, ¿no es cierto?, este cartílago del tabique nasal que veíamos anteriormente que se proyecta hacia la zona más anterior de la nariz, ¿ya? Permitiendo la formación de esta narina. Pero también vemos que la parte medial de la cavidad nasal está formada por dos porciones óseas, la lámina perpendicular del hueso etmoides y también el vómer. Cuando todas estas dos porciones es la porción ósea del tabique nasal y vemos la porción cartilaginosa del tabique nasal. Toda esta región permite entonces la formación de la pared medial de ambas cavidades nasales, tanto derechas como izquierdas. En el techo vemos el hueso nasal, continúa la porción del etmoides, vemos la porción del esfenoides, pero en el piso vemos la presencia del hueso maxilar y la presencia también del hueso palatino. En una vista lateral estamos viendo el techo de esta cadena nasal. Ya habíamos visto anteriormente. Lámina cribosa del etmoides, vamos a ver por qué es cribosa. Cribosa refiere a que es perforado, vamos a ver por qué. Algo hablamos anteriormente de la función respiratoria de la cadena nasal, hueso frontal y huesos nasales. Ya por la vista lateral nos estamos dando cuenta que desde la cara lateral se proyectan hacia medial las presencias de estos cornetes, que son como hojas de papiro, de bien que son huesos papiráceos, que son muy delgaditos, muy finitos, ¿ya? Lo que permite que no puedan ser revestidos por tejido de la mucosa y permite las funciones de filtración, de entibiamiento y de humectación. ¿Ya? Tenemos cornete superior, cornete medio, cornete inferior y todos estos cornetes, junto con el resto de la cavidad nasal, va a estar revestido por una mucosa, lo que permite las características y funciones. Ahora, esto es altamente irrigado, altamente nervado, lo que también puede provocar algún tipo de hemorragias o dolor ante un trauma, por ejemplo, ante la presencia de cuerpos extraños o infecciones que podamos encontrar en esta zona. Si usted se da cuenta, la cavidad nasal entonces comienza, ya estamos viendo la vista lateral de la cavidad nasal, de la cavidad nasal derecha. Vemos la presencia de un vestíbulo. Esta zona vamos a encontrar algunos pelitos que son pequeños folículos pilosos, ¿ya? Pequeños cilios. Hacia el interior ya no hay más cilios, epitelio, aquí un epitelio plano estratificado, un epitelio pseudoestratificado hacia acá, toda la cadena nasal está revestida por un epitelio pseudoestratificado, revestido por esta mucosa, revistiendo el tejido óseo ya explicado, y vamos terminando la porción ósea, donde culmina más o menos la cavidad nasal a este nivel para dar pie a la formación de la faringe, que vamos a explicar más adelante. Los músculos asociados a la cavidad nasal, obviamente revistiendo por fuera, vamos a ver el músculo nasal en dos pliegues y la presencia de un músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Si usted hace el ejercicio, se da cuenta que ambas zonas tienden a levantarse y un pequeño músculo, que es el músculo depresor del tabique, lo que permite mantener fijo la zona del vestíbulo, el vestíbulo y la zona del tabique cartilaginoso. Esto permite entonces que las narinas se puedan abrir ante la exigencia respiratoria y poder captar más aire al momento, por ejemplo, de hacer ejercicio, algún deporte o ante el reflejo de huida. Por la vista posterior, estamos viendo que la cadena nasal culmina en dos áreas, ¿ya? Estas dos áreas ya termina la cadena nasal y estamos culminando una zona que se llama coanas. Las coanas dan pie a la formación posteriormente de la faringe. Fíjense que las coanas están formadas, ¿no es cierto?, por parte de huesos palatinos, huesos esfenoides y también en la zona central por el vómer. ¿Qué otras comunicaciones presenta esta cadena nasal? ¿No es cierto? Las narinas por donde ingresa el aire y sale por las coanas, algunos pequeños agujeros en las paredes laterales, el agujero esfenopalatino, la lámina cribosa y un pequeño agujero ciego, como también existe en la zona entre el límite entre la cadena nasal y oral, como existe el conducto incisivo. La irrigación, estamos hablando que es sangre fresca que llega a esta zona, está dada principalmente por la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior y también está dada por la arteria esfenopalatina.
las que van emitiendo distintas ramas arteriales por la pared lateral, y también vamos a ver que también emiten bastantes ramas mediales que van irrigando la pared medial de la cavidad nasal, incluso extendiendo irrigación a la zona superior del labio y parte del piso, irrigando también de la cavidad nasal hacia incluso la cavidad oral. El drenaje, el retorno de la sangre desoxigenada por mediante las venas existe mediante el drenaje de los senos cavernosos de la cavidad craneal, que van aquí en el techo de la cavidad nasal, venas nasales del agujero ciego, parte también va por el drenaje hacia la vena facial y el drenaje del plexo pterigoideo de la fosa infratemporal, permitiendo que toda la sangre desoxigenada de estos tejidos vaya retornando para volver a oxigenarse en los pulmones. La inervación está dada principalmente de la cavidad nasal por el nervio etmoideo anterior y el nervio de nasales laterales posteriores superiores y nasales laterales posteriores inferiores. Lo que permite inervar toda esta zona, ¿ya? Ante cualquier cuerpo extraño, infecciones, traumas, son estos los nervios que van a permitir la sensibilidad de esta región. Es distinta a la sensorialidad que va a entregar el nervio olfatorio, que proviene desde el encéfalo mediante una estructura que se proyecta por sobre el hueso etmoides, que se llama bulbo olfatorio, que ustedes como una proyección muy parecida a un dedo. Pero desde el bulbo olfatorio se proyectan nervios unipolares, ¿ya? Neuronas unipolares que van emitiendo sus dendritas, ¿no es cierto?, para poder emitir recepcionar la olfacción, por lo tanto el aire ingresa por las narinas y es recepcionado la olfacción en esta zona, ¿ya? Estos son los nervios olfatorios, dice nervio número 1, porque cuando hablamos de nervios craneanos, el nervio craneano está formado por 12 pares craneanos y el nervio olfatorio va a ser este primer nervio. Cavidad oral. La cavidad oral va a estar formada principalmente por dos grandes zonas. Está coloreado de color más verde, que es el vestíbulo oral. O sea, estamos hablando que los límites laterales son los labios y las bucas, o usted también llamadas mejillas, y la pared más interna va a ser los dientes, es ese espacio que queda fuera de los dientes y los labios y las bucas, eso se llama vestíbulo oral. Pero también existe la cavidad oral propiamente tal, que es la cavidad que está dentro de los dientes. Por lo tanto, el techo encontramos el paladar duro, en el piso encontramos la lengua, hacia anterior encontramos los dientes incisivos, hacia lateral encontramos premolares y molares, y hacia caudal vamos a encontrar el límite más posterior, que es el límite del arco palatogloso. Esta cavidad oral va a estar formada, ¿no es cierto?, por esta mandíbula que va a estar sosteniendo gran cantidad, en realidad todos los dientes incisivos, caninos, premolares y molares, ¿no es cierto?, permitiendo ciertas inserciones, algunas estructuras que van a permitir el abrir y cerrar esta cavidad oral. Vemos nuevamente la rama y el cuerpo de este hueso llamado mandíbula, lo que permite que se articule mediante un proceso condilar, ¿no es cierto? Y la presencia de un proceso coronoides, importantísimo para la inserción del músculo temporal que se va a insertar aquí. Y también vemos la K en la pared de la rama, esta es la vista lateral, ¿no es cierto? Vemos la fosa macetérica donde vamos a ver insertado posteriormente el músculo masseter. Estos dos músculos se insertarán donde acá el músculo temporal, el músculo masseter, lo que permite elevar con mucha fuerza para la masticación. Por la cara medial vamos a encontrar parte de la língula mandibular y el agujero mandibular, donde ingresa el nervio 5-3 que va a permitir ingresar e inervar toda la arcada. Vemos parte de la fosa submandibular y la línea miloioidea. Vamos a explicar que hay músculos que permiten la formación del piso de la cavidad oral para el sostén y la fijación de la lengua. Acá está la lengua. La lengua es un gran músculo. Generalmente nosotros vemos la zona del ápice de la lengua. Vemos que la lengua está formada por un ápice, por un cuerpo y una raíz. Pero va a tener distintas zonas. Fíjense que tenemos la zona del vestíbulo y la lengua está dentro del límite, que son los dientes. Por lo tanto, vamos a ver que la lengua tiene unas funciones de poder generar la deglución, pero también tiene funciones sensoriales para poder captar los sabores.
y para que haya también un correcto efecto mecánico, vamos a encontrar muchas papilas, como usted las ve acá, ¿ya? Y las vemos descritas también en los órganos sentidos la próxima semana. Ahora la lengua presenta una porción oral, que son los 2/3 anteriores, una porción, dice el agujero ciego surco terminal, que es un pequeño pliegue que se forma para formar la parte faringea, que es el tercio más posterior. En su interior, vemos como la raíz de la lengua, ¿no es cierto?, se inserta en el piso de la cavidad oral asociado hacia el hueso yoides, hacia la porción más anterior de la mandíbula y unido a los músculos genioideo y miloioideos, como vamos a ver aquí. Fíjense cómo se dispone el miloioideo originándose desde el rafe central y desde el yoides asociado al músculo miloioide. ¿Se recuerdan de la línea miloioidea que veíamos anteriormente? Aquí está la línea miloioidea. Allí se fija, fíjense cómo es la dirección de las fibras musculares hacia el centro y de ahí se proyecta hacia medial el músculo genioideo, lo que permite, ¿no es cierto?, a asociarse a la raíz de la lengua y poder fijar esta importante estructura. Acá vemos la presencia lateral de la cavidad oral, vemos cómo está revestida, ¿no es cierto?, por músculo bucinador. El músculo bucinador es ese músculo que se desarrolla para generar el vacío dentro de la cavidad oral. Por lo tanto, cada vez que uno succiona, especialmente los recién nacidos, succionan y generan vacío en su seno para que pueda ingresar leche a la cavidad oral. Este es el músculo bucinador que se contrae para generar vacío. Pero también está el músculo massétero, fíjese cómo se origina en el arco cigomático insertándose en la fosa materna y en el borde más inferior también de la mandíbula, y lateralmente encontramos parte también de las glándulas salivares. Una de las más grandes es la glándula parótida. La glándula parótida va a estar anterior al conducto auditivo externo, extendiendo un conducto parotidio que va cruzando hacia el interior de la cavidad oral, dice, penetrando el bucinador opuesto a la corona del segundo molar superior. Por lo tanto, usted puede abrir la cavidad oral y darse cuenta que en la zona del vestíbulo usted va a encontrar una pequeña perforación donde drena posteriormente la salida de la saliva generada en esta tremenda glándula parótida. Hay otras glándulas asociadas, vamos a encontrar las glándulas sublinguales, las glándulas submandibulares, ya son otras glándulas también importantes. Las glándulas se dividen en glándulas mayores y menores. Las mayores tienen conductos propios, como la parótida, ¿no es cierto?, que también se puede agregar la mertela sublingual, y otras que no son, son menores, que no tienen conductos apartes de liberación. ¿Dónde está la salida? Fíjense, aquí vemos un pequeño, muy buen esquema de la glándula de la papila sublingual. Se une el conducto, ¿no es cierto?, de las glándulas sublinguales, glándula submandibular, y se proyectan estas zonas, como usted lo ve aquí, que son las carúnculas sublinguales. ¿Ya? Aquí está la salida de la saliva por el piso de la cavidad oral, ¿ya?, permitiendo que pueda emerger la saliva y humectar el alimento. Muy rápidamente vemos la influencia de los nervios craneales, el nervio número 5, el nervio trigémino, ganglio trigeminal, con sus 3 ramos, ramo oftálmico, ramo maxilar y ramo mandibular, inervando sensitiva y motoramente distintas zonas del rostro. El nervio número 7 es el nervio facial, y también vemos el nervio número 9, que es el nervio glosofaringio. Todas estas confusiones importantes en la inervación de esta zona. Les dejo la imagen ahí. Esto hay que aprenderse tal cual como aprender ese esquema. No es necesario que lo vuelva a repetir. ¿Qué pasa con los dientes? Fíjense que los dientes van a estar clasificados en 3 grandes grupos. Vamos a encontrar los caninos. Los caninos están aquí dividiendo la zona de los incisivos, caninos, dijimos, premolares y molares. Tenemos 2 incisivos centrales o medios, 2 incisivos laterales, caninos, 2 premolares y 3 molares. Esta es la arcada superior, y el arcada inferior nos vamos a encontrar con lo mismo. 2 incisivos mediales, 2 incisivos laterales, un canino a cada lado, 2 premolares y 3 molares posteriormente. Toman numeración, ¿no es cierto? 1, 2, 1, 2, 3, obviamente 1, 2 premolares, 1, 2, 3 molares, ¿ya? Y la ubicación de cada uno usted lo podemos ver posteriormente en el laboratorio. La inervación, se lo dejo aquí, quiero que usted tome recuerdo de cómo se inervan, ¿no es cierto?, los dientes.
Es importante saber esto, más que nada para los dentistas, pero también es importante saber el origen del dolor de algunos dientes para que usted vaya viendo. Si quiere, después le comparto esta imagen en la plataforma Educa. Vamos terminando con la última porción, que es faringe. La faringe es una cavidad que está posterior a la cavidad nasal y posterior a la cavidad oral. Por eso es importante que habláramos primero de la cavidad nasal y la cavidad oral. Si vemos en este pequeño esquema, vemos que la cavidad oral, la cavidad nasal la tenemos acá, termina en las coanas, la cavidad oral la tenemos acá y termina en la zona del arco palatogloso. Posterior a estas dos cavidades encontramos la faringe. La faringe, esto es una vista lateral, fíjense aquí tenemos la cavidad nasal, cavidad oral, tenemos la faringe. Ahora la faringe tiene dos porciones, una llamada nasofaringe y otra llamada orofaringe. ¿Ya? La laringofaringe la vamos a dejar cuando hablemos de laringe probablemente. ¿Ya? Esta faringe, fíjese que va a tener comunicación directa, vamos a ver más adelante otra imagen, con esta porción cartilaginosa de la trompa auditiva o tubo auditiva. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tiene una comunicación directa de la cavidad nasal, cavidad oral, faringe con el oído medio. Esto ayuda a que las presiones que tenga el oído medio se vayan nivelando con el exterior gracias a la presencia de esa membrana timpánica, pero a medida que va subiendo la presión atmosférica, o sea, cuando usted, por ejemplo, va subiendo una montaña o cuando va descendiendo una montaña, esos oídos se empiezan a tapar, es porque la membrana del tímpano empieza a generar ciertas contracciones y retracciones, lo que genera dolor. Por lo tanto, esta tuba auditiva ayuda a que pueda nivelar las presiones del oído medio. Esta cavidad, esta faringe, ¿dónde comienza? Aquí más o menos terminan las coanas. Por si terminan las coanas aquí, nos encontramos con la nasofaringe. La nasofaringe, fíjese que comienza aquí, donde termina el paladar duro. Y aquí está el paladar blando. Por lo tanto, todo esto que usted ve sobre este paladar blando, todo esto es la nasofaringe. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar dentro de la nasofaringe? Característicamente algo que ya hablamos, la apertura faríngea de la trompa faringotimpánica, la presencia de las amígdalas faringeas, un pequeño rodete tubárico, un pequeño receso faríngeo, ¿no es cierto? Y el pliegue sobre el esfínter palato-faríngeo. Esto permite que el aire ingrese entonces por la cadena nasal y posteriormente se desvía desde la nasofaringe hacia la región inferior. Si ustedes se fijan, esta nasofaringe, acá tenemos la región, esto es una lista posterior, entonces vemos cómo vemos las coanas acá, acá está todo el paladar blando y fíjense cómo se comunica posteriormente con el esófago o también con la laringe, como vamos a ver más adelante. ¿Okay? Si volvemos un poco atrás, nos vamos a dar cuenta que bajo el paladar blando, hasta la raíz de la lengua, toda esta región es lo que nosotros vamos a llamar que es la orofaringe. Fíjese aquí está. Orofaringe. ¿Ya? Todo esto es la orofaringe, o sea, donde termina el arco palatogloso hasta la raíz de la lengua. Por lo tanto, todo esto es cavidad oral. De aquí hacia posterior encontramos la orofaringe. Y más o menos de este nivel de la raíz de la lengua y donde comienza la epiglotis es hacia abajo la laringofaringe. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar solamente de nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Entonces, ahora sí, vamos a la imagen final, vamos a dar cuenta que tenemos la faringe completamente, ¿no es cierto? Hasta el esófago, compartiendo parte con la laringe, que ya dejo la imagen para que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.